hermanos, en el Evangelio de Mateo. Vamos a hacerlo hoy. Y vamos a leer en Mateo en el capítulo 12. Algunas cosas interesantes hay aquí que yo quería compartir. Algo que me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Que nunca antes lo había descubierto. Un pequeño detallito hay, pero se lo quiero compartir. Creo que va a ayudarnos a todos. Mateo capítulo 12, vamos a leer desde el verso 22 en adelante. ¿Tenemos? Amén. Mateo 12, 22 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan? Vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén y amén. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, junto a mis hermanos. Gracias por la presencia de tu Espíritu en medio nuestro, Señor. Sabemos que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú te haces presente, Señor. Tu Espíritu está en nuestra vida, está con nosotros y está sobre nosotros. Habla, Señor, en esta hora a cada uno de nosotros. Edifícanos con tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra es espíritu y es vida. Te doy gracias por esa palabra, Señor, que trae revelación a nosotros, Señor, que la necesitamos para poder servirte y seguir, Señor, sobre este mundo, Señor, de la manera en que tú nos has llamado para hacer la obra que nos has encomendado, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano querido. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, este pasaje, ¿verdad?, que leí, es un pasaje, por cierto, que parece algo insípido para muchos creyentes. Y hoy en día es algo que a veces se ignora y se pasa por alto en las congregaciones cristianas. Las congregaciones cristianas en general, en los tiempos modernos que estamos viviendo, entonces se han enfocado de una manera superlativa en diseñar programas, ¿sí?, entretenimientos, algo que entretenga a la gente, que la mantenga ocupada, ¿verdad?, a las personas que integran esas congregaciones, que no dudamos que son hijos y hijas de Dios, pero que lamentablemente se han desenfocado de este aspecto tan claro que el Señor Jesús ha dejado establecido aquí en el Evangelio, de que hay un reino, que es el reino que Él ha venido a establecer, pero que lo ha venido a establecer dentro de un reino ya establecido, pero establecido de la mala manera, usurpado por Satanás. El reino de las tinieblas es lo que está vigente en este mundo. Amén. Y yo descubrí esto porque me llamó muchísimo la atención en el verso 26. ¿Cómo pues, dice el Señor, permanecerá su reino? Haciendo alusión al reino de Satanás. Es el único lugar en la Biblia, el único versículo que menciona de que Satanás tiene un reino.
Curioso, ¿verdad? Pero el Señor Jesús lo revela de esta manera. ¿Y por qué lo tenía que mostrar en esta ocasión? Fíjese que fueron muchas las enseñanzas que el Señor le transmitió a sus discípulos y les habló de la lucha. Ellos vieron cómo echaba fuera a los demonios, ellos vieron cómo sanaba a los enfermos, ellos vieron cómo realizaba el Señor Jesús milagros y prodigios. Sin embargo, nunca el Señor les había mencionado esta situación de que había un reino de Satanás sobre la tierra. Y esa es también la visión de muchos creyentes modernos, digo, que nos ponen atención y no se enfocan en las Escrituras, precisamente al pensar o creer de que, bueno, el servicio en la iglesia pasa por pasar un rato ameno, agradable, una alabanza, un canto, ¿verdad? Sentir con gozo y alegría la presencia del Señor, llenar nuestros oídos y, ¿por qué no, nuestro corazón con la palabra? Una palabra por lo general que tiene que venir de manera suave, ¿verdad? Nosotros, para endulzar nuestros oídos, y de esa manera nosotros, muchos de los que escuchan esa palabra a nivel moderno, estoy hablando, se van para sus casas con la seguridad, con cierta seguridad o convicción de que Dios les habló y de que ellos estuvieron enfocados en las cosas de Dios, al menos por un par, 2 o 3 horas en su lugar de reunión. Nada más alejado de la realidad espiritual que eso que acabo de describir. El Señor Jesús es bien claro y muestra de que hay un reino de tinieblas y que Él había venido para establecer su reino, el reino de Dios, en medio de este reino de tinieblas. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de un conflicto, hermano, de una batalla, de una pelea. Y todos sabemos lo que es una batalla, una pelea, ¿verdad? Porque lo hemos visto en un documental, a veces vemos noticieros en la televisión que describen escenas espantosas, donde hay armamentos de unos contra los otros, donde se pierden vidas, etc. Y alguno también ha tenido la oportunidad de participar en ese tipo de acción militar. Pero si no conocemos lo que es una guerra, la guerra es una cosa a muerte, ¿verdad? En donde cada quien pelea por lo que considera que son sus ideales. Bueno, tenemos que darnos cuenta que el Señor Jesús nos muestra y nos quiere hacer comprender también que nosotros no estamos aquí para pasarla bien, ¿verdad? De la mejor manera, para pasar disfrutando todas las cosas que en realidad no las disfrutamos en nuestro espíritu, sino que las disfrutamos en nuestra carne. Amén. Quizás en otra oportunidad vamos a hablar más de los deseos de la carne y del disfrute de la carne. Pero entendemos que muchas veces los creyentes se desenfocan. ¿Por qué? Porque pasan por alto de que están involucrados o estamos involucrados en una guerra de carácter espiritual. Amén. Una guerra más terrible que la guerra entre los hombres. Una guerra donde la lucha es a muerte, hermano. En donde Satanás con sus demonios, con su reino de tinieblas, lucha a rabiar para destruir el reino de Dios. Eso ha sido desde el principio, cuando Él se rebeló contra Dios. Recordemos lo que ya hemos estudiado en otras ocasiones, de cómo ese arcángel llamado Lucero se rebeló contra el Creador y arrastró a 1/3 de los ángeles, los llevó a rebelarse también contra Dios. Y hoy en día esos son los demonios, ¿verdad? Son jerarquías, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, donde se nos habla de que hay poderes, que hay señoríos, que hay jerarquías espirituales de maldad en las regiones celestes, etcétera, etcétera. Los demonios también están aquí en la tierra porque son los agentes de Satanás para batallar especialmente contra la iglesia. Y cuando decimos para batallar contra la iglesia, estoy diciendo para batallar contra cada uno de nosotros. Amén. O sea, no estamos ajenos nosotros a esa lucha, a esa batalla espiritual. Tenemos que ser conscientes de esto, porque la inconsciencia de esto puede dañarnos y mucho. Y no solamente a nosotros,
sino a nuestra familia, a nuestra descendencia. Puede dañar en general y causar estragos. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que no descansa. Amén. El diablo no se cansa, los demonios no se cansan, usted y yo nos cansamos. Pero gracias a Dios nosotros tenemos el poder de Dios, el que nos da la fuerza y la capacidad para enfrentarnos a ese reino de maldad. Amén. Entonces ahora, ¿por qué Jesús dijo estas palabras, verdad? Hablando acerca de que Satanás tiene un reino, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo acusaron a Jesús de actuar, ¿verdad? Actuar echando fuera demonios por el poder de Belcebú. ¿Quién era Belcebú o quién es Belcebú? Es Satanás, el diablo. Era un nombre que le daban los filisteos, ¿verdad? Una de sus deidades, Baal, o en este caso es Bel o Belcebú. Era una combinación de nombres que mostraban de que era un dios pagano, pero detrás de ese dios pagano, que no era tal dios pagano, está directamente la persona de Satanás. Satanás y sus demonios toman distintas fisonomías, por decirlo de alguna manera. O sea que de alguna manera ellos se presentan, o él se presenta a través de una religión, o a través de una actitud, o a través de algo para engañar, para mentir, y nunca Satanás se muestra tal como él es. Siempre se esconde. De ahí el nombre que se le da a las artes ocultas, ocultismo, porque el ocultismo es una de las habilidades que tienen los demonios y que tiene Satanás para no mostrarse realmente cómo son ellos. Amén. Ocultista, el primer ocultista obviamente es Satanás. Y lo encontramos en el huerto del Edén, cuando se ocultó o se metió en una serpiente, se encarnó o se hizo carne, por decirlo así, en una serpiente. El Hijo de Dios se hizo carne y se manifestó al mundo. Lo dice la Escritura, que Dios se manifestó entre los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hizo carne. El Señor Jesús se manifestó encarnándose en la persona de Jesús. Satanás se encarnó también en una serpiente. Y conocemos los resultados de ese accionar. Ahora el tema que se está generando esta continua batalla. No vamos a describir todos los procesos como Satanás, ¿verdad?, actúa, ¿verdad?, sino saber que tenemos este enemigo y que este enemigo tiene un reino y que nosotros estamos aquí con los pies sobre la tierra, ¿verdad?, para establecer el reino de Dios en medio de un reino de tinieblas. Por supuesto que no es nada fácil. Amén. No es nada fácil arrebatarle un alma al diablo. Es un gran milagro que a alguien le arrebata, al hombre fuerte, como lo describe aquí el Señor, un alma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él lucha a muerte por las almas, porque él sabe perfectamente su final, querido hermano. Él sabe que le espera el lago de fuego, pero él no quiere ir solo, quiere arrastrar como arrastró el tercio de los ángeles de Dios, los quiere arrastrar a la perdición también a muchos seres humanos. ¿Y por qué no, si es posible para él, arrastrarnos a nosotros? ¿Cómo? A través del desánimo, del desenfoque, a través de llevarnos a una condición de pecado, porque eso es lo que nos separa de Dios y eso es lo que Él está deseando para poder arrastrarnos también, si fuere posible, para Él al infierno. Esta es una lucha a rabiar, es una lucha terrible. Satanás también se lo menciona en la Escritura como el príncipe de este mundo. Le doy el verso, no lo vamos a leer por razón de tiempo. Juan capítulo 12, verso 31. También se le dice el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, verso 2. Tiene autoridad. Hechos capítulo 26, verso 18. O sea, él tiene herramientas, tiene poder a su disposición, tiene autoridad, ¿verdad? Y tiene sus ángeles, Mateo capítulo 25, verso 41. O sea que a ángeles, los conocemos como ángeles caídos, que están a su servicio. El reino de las tinieblas no es un reino de amor.
¿sí? El reino de Dios está impulsado por el amor, porque Dios es amor. Nosotros servimos al Señor por amor, pero en el reino de las tinieblas se sirve a Satanás y a sus demonios por terror, por miedo, ¿sí? Yo he conocido a muchos ocultistas, personas que se han convertido al Evangelio, y ellos practicaban hechicería, magia, etcétera. Muchos de ellos me llegaban a decir de que ellos tenían miedo, tenían terror de abandonar ese pacto que habían hecho con los demonios o abandonar esas prácticas ocultistas. ¿Por qué? Porque pensaban que el enemigo los iba a destruir. Bueno, ese es el principio que rige el reino de tinieblas, el miedo. Precisamente el miedo es la herramienta que usan los demonios para aterrorizar a la gente. Por eso usted va a encontrar personas que temen al futuro, temen aquí, temen allá, temen enfermarse, tienen miedo. Y cuando los demonios detectan a alguien temeroso, actúan mucho más presto, o sea, más rápido, para incrementar ese miedo. El que piensa que se va a morir y tiene miedo a la muerte, obviamente que se va a morir rápido, Entonces, así sucede cuando los demonios detectan que hay alguien que está temeroso de enfermarse, por ejemplo. Hoy, si me enfermo de esto, si me enfermo de lo otro. Ellos tienen oídos muy agudos y obviamente que al detectar esa falta de confianza en Dios, que es el miedo, amén, van a actuar y van a enfermar con mayor facilidad, llevando a una muerte prematura a muchas personas, a todos los que ellos puedan, ¿sí? ¿Por qué? Porque el propósito de los demonios, del reino de Satanás, es sumir en el terror a toda esta sociedad, descomponerla, ¿sí? Arruinarla. Por eso es que los demonios siembran, ¿verdad?, todas este tipo de cosas que hoy vemos, estas cosas degeneradas, ¿verdad?, el homosexualismo, el lesbianismo, etcétera, y todas esas cosas, la corrupción, la inmoralidad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el hombre se descomponga, se corrompa y de esa manera estar alejándolos a los hombres de Dios. Porque tenemos un Dios santo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Dios santo, que Él aborrece el pecado. Si bien Dios ama al pecador, Él aborrece el pecado. ¿Qué cosa más inconsecuente y más terrible es aquella de alguien que se considera santo o cristiano, ¿verdad?, y que acuda a las iglesias, pero vive practicando el pecado? Mayor es el pecado de ese que el que no conoce de nada de Dios. Amén. Entonces, esto es muy peligroso. El pecado es un veneno mortal. La gente dice, no, esto me va a caer mal, no como esto, no como lo otro. Sin embargo, no tiene ningún empacho en practicar el pecado, ignorando, ¿verdad?, o queriendo ignorar de que eso lo está llevando al mismo infierno. Amén. Pero es una realidad todo lo que estamos diciendo. Y no es una realidad, ¿verdad?, utópica, algo que el hombre se dice, bueno, y que puede ser en un futuro, que va a pasar. Es actual, es ahora, es ya. Estamos en un conflicto espiritual. Amén. Usted está en un conflicto espiritual. Yo estoy en un conflicto espiritual. No son solo los pastores y los evangelistas y algunos que otro servidor de Dios que está en el conflicto espiritual. Toda la iglesia de Jesucristo está en un conflicto espiritual. Amén. Estamos en una guerra espiritual. Lea Efesios capítulo 6, va a comprender mejor lo que enseña ahí el apóstol Pablo. Pero allí vemos que los fariseos, cuando vieron que Jesús echó fuera un demonio, ¿verdad? Si usted mira el verso 22 que leímos, dice que fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Un demonio que tenía enceguecida a esta persona y muda. Y le sanó. O sea, la liberación de los demonios puede ser sanidad también. ¿Sí? Hay muchas sanidades que es una liberación de demonios, como en este caso. O sea, no quiere decir de que porque a alguien sea liberado,
no tenga por qué sanado. Aquí vemos que el resultado de la liberación de ese demonio causó sanidad en el cuerpo de esta persona. Amén. Entonces, ahí vemos de que este hombre empezó a hablar y ver, y todos estaban atónitos y decían, la multitud que había presenciado este acto de poder de parte del Señor, decía, ¿será este aquel hijo de David? Ellos sabían que alguien que era descendiente de David iba a venir, el Mesías que esperaban, y dudaban, ¿verdad? Y se preguntaban, semejante muestra de poder, ¿verdad? ¿Será este el hijo de David? Y al detectar, escuchar los fariseos que siempre andaban buscando el pelo en la leche en el ministerio del Señor para tener algo con qué acusarlo, porque así es aquel, ¿verdad?, que no le gusta lo que los demás hacen. Usted vio que hay personas así, usted quizás las conoce, las ha encontrado en los trabajos, en los estudios, en fin, siempre va a haber alguien que no le gusta lo que usted hace, que no le gusta lo que usted dice. Mucho de esa actitud proviene de la envidia. Entonces, estos hombres fariseos estaban envidiosos de Jesús, porque Jesús echa fuera un demonio, y entonces los fariseos que no echaban fuera ni una mosca, entonces, ¿qué sucedía? Tenían envidia. ¿Me explico? Tenían envidia de Jesús. Esto se da en todos los órdenes de la vida, porque la envidia es un sentimiento que siembran los demonios en las personas. Y usted dice, bueno, la de envidia puede razonar y decir, no incorrectamente, por supuesto, diciendo, la envidia es una debilidad de la carne, la naturaleza caída, ¿verdad? Y sí, en parte sí, pero se potencia la envidia, se potencia por el accionar de los demonios. Me estoy explicando. Hay una condición natural de todos los seres humanos que estamos inclinados siempre a pecar, siempre a lo malo. ¿Y por qué no? A la envidia. Alguien se compró el carro nuevo, es nuestro vecino, nosotros tenemos un cacharrito ahí todo oxidado ahí afuera, y llega el carro nuevo del vecino y lo parquea ahí, ¿verdad? Y entonces alguien mira y dice, wow, ¿cómo hizo este? Seguro que vende droga, ¿verdad? Y no, a lo mejor él con su esfuerzo, su buena administración, su sacrificio, pudo adquirir un carro del año, ¿verdad? Pero la envidia se potencia porque los demonios hacen pensar o creer a la persona, este en malos pasos anda, por eso te da la capacidad de comprarse eso. Se compró la casa, en algo está mal. La envidia. Los demonios potencian esa debilidad de la carne de todos los seres humanos. Amén. Entonces, esto es muy importante, detectar estos detallitos, porque puede que nos pase a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros, no hay aquí alguien más santo que otro, hermano. Si nosotros somos algo en el Señor, no lo somos por nosotros mismos, lo somos porque el Señor Jesús está en nosotros. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros no nos ganamos nada, hermano. Dice la Escritura que nuestras obras son como trapos de inmundicia. En otras palabras, no sirven para nada nuestras obras. Porque nuestras obras, por muy buenas que sean, tienen un potencial peligro para el ser humano que lo quiere llevar a pensar o a creer de que se puede salvar por esas buenas obras y de esa manera rechazar la fe en Dios. Porque somos salvos por fe y no por obras, dice el apóstol. Amén. Entonces es muy importante que nosotros confiemos plenamente en la fe. Y eso significa saber de que estamos bajo la gracia de Dios. Y en la gracia de Dios todo lo recibimos como regalo de Dios. Si somos buenos o hacemos algo bueno, no es porque realmente nosotros en nuestra naturaleza seamos buenos. Amén. Sino porque la gracia de Dios nos permitió alcanzar hacer esa buena acción. Es la gracia de Dios operando en nosotros. Si yo predico la palabra, no es porque yo sea algo en particular, ¿verdad?, inteligente o tengo una habilidad. No, hermano querido. Sino sencillamente porque Dios le ha placido revelarme algunas cosas que después las puedo comunicar. Amén.
Es sencillamente eso, y el Señor lo hace por gracia, por misericordia. Yo no merecería estar parado aquí. Nadie merece estar en una situación, aunque hay hombres y hay servidores de Dios que piensan de que ellos sí se ganaron el puesto. Y como dije anteriormente acerca de que no hay señorías en la obra de Dios, nadie se ganó el puesto lo ganó el Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, el tema es que ahora esta reacción de los fariseos los lleva a tener envidia del Señor, porque está claro, Él echa a los demonios fuera por el poder del diablo, de Belcebú. ¿Sí? No es por el poder de Dios. Y Jesús, ¿verdad? Sabiendo, dice, en otra versión dice, conociendo, leyendo los pensamientos, porque a lo mejor ellos murmuraban entre ellos y no expresaban eso abiertamente, porque son cobardes. ¿Sí? Cobardes los fariseos, siempre fueron cobardes. Siempre buscaban agarrar al Señor en algo, lo seguían, lo espiaban. Si usted estudia los evangelios, usted va a ver que los fariseos siempre andaban detrás de Jesús, espiándolo. Un día, creo que está antes de esto, los discípulos, en el capítulo 12, los primeros versos, dice, recogen espigas en el día de reposo. Y después lo acusaron al Señor, ¿por qué tus discípulos recogen espigas en el día de reposo? ¿Qué andaban haciendo ellos en el campo también para ver a los discípulos del Señor? Estaban espiando, hermano. Amén. Estaban espiando a los discípulos del Señor qué hacían, si se lavaban las manos, si no se lavaban las manos, ¿sí? Si andaban recogiendo espigas en día de reposo, porque se suponía que se quebrantaba el mandamiento de guardar el día de reposo. No lo voy a explicar ahora, otro día vamos a analizar eso, pero quiero decirle de que los fariseos siempre estaban ahí, lo seguían al Señor, pero no para llenar sus almas y sus corazones con la palabra, no, sino para ver en qué lo agarraban al Señor, en qué lo podían detectar para acusarle, como ahora, ¿verdad? ¿Qué les dicen? Que echa fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, el Señor sabe todas las cosas, hermano. Amén. Sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo, mire qué sabiduría, ese es mi Señor Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, dice, echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues? No sé con qué veo mejor, con anteojo o sin anteojo. Dice, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Repito, ahí menciona el reino, que Satanás tenía un reino. Nunca lo había dicho nadie. Nunca lo había dicho nadie, y el único lugar que lo dice, la Biblia. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, o sea, por el diablo, ¿por quién los echan vuestros hijos? Los hijos de los fariseos también echaban fuera a los demonios, aparentemente. Pero se cree de que, no lo dice la Biblia eso, de que ellos, a través de algunas prácticas mágicas, algunas pociones, ¿verdad?, algunas recetas y algunas actividades más emparentadas con el ocultismo, conseguían algún pequeño resultado en las personas atormentadas por los demonios. Obviamente que no lo echaban fuera, sino que sencillamente cuando usted se entera de que alguien fue un brujo para una consulta, para un trabajo, porque la gente para eso va, para obtener un resultado, y para eso le cobran y le sacan su dinero ahí. Entonces las personas van ahí y necesitan una solución a un problema. Algunos van para solucionar sus problemas laborales, afectivos, matrimoniales, qué sé yo, de un montón de cosas. También problemas que tienen en la vida, una enfermedad.
una situación agobiante, una depresión muy profunda. Entonces la gente consulta a estas personas, agentes de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que hacen los brujos? Los brujos no es que lo curan, no es que echaron fuera al demonio de depresión, no. Lo que hacen los brujos es sencillamente que obtienen el favor de los demonios. ¿Para qué? Para que se calme el accionar de ese demonio en esa persona, pero esa persona queda atada cada vez que consulta en ese lugar, o en cualquier brujo, parapsicólogo, o como quiera llamarle usted, o practica, ¿verdad?, la lectura de las cartas del tarot y alguien va ahí, bueno, queda atado. Aparentemente llegó a la casa, hoy me liberó de la migraña. Creo que a muchas damas le da muy frecuentemente, generalmente a damas, migraña, un dolor intenso. No hay solución médica, solamente algunos calmantes que poco hacen. ¿Sí? Bueno, los brujos liberan de la migraña. No le estoy haciendo publicidad a ellos, sino le estoy mostrando cómo acciona el poder de las tinieblas. Entonces, y la persona se encuentra, ¡ay, estoy feliz porque me liberé de la migraña! Resultó, los $1.000 que me quitó el brujo, o los $2.000, entonces sí están dando resultado. ¿Sí? Entonces, el tema es que al poco tiempo ya no le duele la migraña, por supuesto, pero le duele el hígado. ¿Sabe por qué? Porque hay una atadura. Esa persona cuando salió de ahí se quedó con una atadura. Una atadura como la que tiene en un caballo que usted enlaza del cuello. No sé, jamás lo hice yo. No sé si alguno aprendió a enlazar caballos, ¿no? Pero cuando usted enlaza un animal, yo lo he visto, ¿no? Lo he visto en vivo y lo he visto en documentales. Lo agarran y lo controlan y lo dominan y lo traen al animal, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede en el aspecto espiritual. Alguien va a un brujo y ¿qué sucede? Cuando el brujo necesita billete, ¿me explico? Porque claro, ellos no hacen eso gratis. Entonces, ¿qué hace? Tira la cuerda y ahí le apareció el dolor de hígado, ahí le apareció el dolor de espalda, ahí le apareció el dolor de pie, de otra cosa, ahí le apareció un problema nuevo, aparentemente. Pero no es que se fue un diablo y vino otro, sino que hubo una interacción, hubo un acuerdo. ¿Para qué? Para que esa persona quede bajo el control del brujo. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, la persona vuelve. Otra vez $1.000, $2.000, $3.000 ahí. No lo puedo pagar todo junto, hay financiación. Entonces, así trabajan, hermano, los brujos. Yo lo sé muy bien esto, porque, bueno, no le voy a contar historias ahora por tiempo, pero quiero decirle de que yo obviamente nunca consulté a ningún brujo, gracias a Dios. Cuando me convertí yo era ateo, no creía en nada, ni en Dios ni en diablo. Pero el Señor Jesús me liberó de esa incredulidad. Amén. Gloria a Dios. Pero el tema es que mucha gente, lamentablemente, se rinde a los demonios. Y van a esos lugares en busca de una solución. Y lo que van a hacer es empeorar su futuro. Porque obviamente quien consulta a los muertos, a los brujos, a los hechiceros, tiene ya su lugar reservado en el infierno, ¿sí? Entonces, eso es terrible, pero hay solución si nos arrepentimos de ese pecado. Amén. Gloria a Dios, porque la Biblia dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, el tema es aquí que entonces ellos lo acusaban a Jesús, pero sus hijos estaban haciendo algo semejante, ¿verdad? No con la efectividad del Señor, porque en el acto el Señor liberó a este hombre con un espíritu que lo enceguecía y lo dejaba mudo. Lo sanó, dice la escritura que leímos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? El Señor le dijo, y entonces los hijos de ustedes, ¿por quién echa fuera a los demonios? ¿Sí? Si yo los estoy echando por el poder de Belcebú, como ustedes dicen, ¿por quién los echan sus hijos? Obviamente que sus hijos no lo echaban por el poder de Dios, sino que lo echaban por el poder de Belcebú. O sea, la transacción esa que
expliqué. ¿Sí? Sin embargo, el Señor fue bien claro. Si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, lo vuelvo a repetir, ¿por quién los echan fuera? Los echan vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Un día los hijos le van a reclamar eso a esos padres de esos fariseos. Otro día tocamos ese punto. Pero si yo, dijo el Señor, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. Por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios se manifiesta cuando esto ocurre, hermano. Cuando los demonios se van. Amén. Por eso, si usted lee, ¿verdad? Marcos capítulo 16, versos 17 y 18, dice que nosotros vamos a recibir poder. Y los que creen, dice, echarán fuera demonios. Los que creen en Él. Los que creen echarán fuera demonios. ¿Sí? Vamos a leerlo. Marcos capítulo 16. Lo iba a citar nada más, pero es interesante que nosotros lo leamos, ya que lo tenemos aquí. Marcos 16. Gloria a Dios. Dice 16, verso 17 y 18. Y estas señales, dijo el Señor, seguirán a los que creen. Estas señales van a seguir a los que creen, no a los que dudan, a los que creen. Si estas señales no siguen a los que dicen creer, entonces realmente no creen. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué quiere decir en mi nombre echarán fuera demonios? En representación mía, con mi autoridad, van a echar fuera los demonios. Porque creen esto. Amén. Echarán fuera demonios. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Me salté, tomarán en las manos serpientes. ¿Sí? Y tampoco les hará daño. Está unido con las cosas mortíferas. Por la duda no tomen en la mano ninguna serpiente usted. Amén. Pero el tema está aquí, que la señal que siguen a los creyentes. Hay que echar fuera demonios. Amén. Porque si no, no tenemos el poder de Dios. Vamos a echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque es la manera de derrotar el reino de las tinieblas. Amén. Ahora es importante notar esto también, que los demonios se echan por el poder de Dios, ¿sí? Y Jesús enseña de que, lo vamos a volver a leer, no, esto no lo leímos, vamos a leerlo ahora. Dice, el verso 29 ahora dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Yo me quedé pensando en esto. ¿Cómo puede saquear los bienes del hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? El diablo. Satanás es el hombre fuerte. ¿Y cómo nosotros podemos arrebatarle las almas al diablo? ¿Cómo nosotros podemos saquear la casa del hombre fuerte? Dos aspectos, ¿verdad? Pero el tema es que cómo nosotros podemos tener un poder mayor que el que tiene el hombre fuerte. Es un hombre fuerte, pero yo quiero hacerles saber a ustedes, y todos tenemos que saberlo, lo que nos miran también, que nuestra confianza no está puesta en nosotros mismos, sino que nuestra confianza está puesta en alguien más fuerte que el hombre fuerte, y ese se llama Jesucristo. Amén. Él es el fuerte. Él es más fuerte que Satanás. Amén. Por eso Él puede saquear la casa del hombre fuerte. Por eso Él pudo echar fuera a los demonios, y nos invita a nosotros a que hagamos lo mismo. Marcos capítulo 16, como ya hemos leído, versos 17 y 18. Echad fuera demonios, ¿sí? Saqueando
al hombre fuerte. Pastor, yo soy débil, yo no tengo preparación, no tengo capacidad, pero si tiene fe es suficiente. Amén. Si tiene fe. Tener fe nos va a llevar a confiar y a creer en la promesa de Dios. Hay muchas personas que a la hora de enfrentar a un demonio tienen temor. ¿Sí? Temor. Dice, no, ¿y si me salta el demonio? Yo he visto predicadores, evangelistas que dicen, todo el mundo con los ojos cerrados. Porque no sea cosa que salga un demonio y se le meta a usted con los ojos abiertos. ¿Lo escuchó eso? Bueno, yo no creo en eso. A usted no le va a entrar ningún demonio porque usted está lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Claro, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios está en peligro. Amén. Pero entonces el tema es que nosotros tenemos al fuerte de los fuertes. Nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás. Amén. Y Él pudo saquear su casa. Pero fíjese una cosa, si usted lee cada una de las liberaciones del Señor Jesús, el Evangelio de Mateo dice algunas, muchas más están registradas en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Cómo Jesús liberaba. Yo un día me puse a estudiar todas esas liberaciones, porque a mí me apasionó el tema y hasta el día de hoy me apasiona. Entonces, veo ahí una conducta del Señor. El Señor Jesús, cuando echaba fuera un demonio, le daba una orden y el demonio salía. No le andaba diciendo, ahora te ato demonio. ¿Sí? No, ¿sabe cuándo le ataba el demonio? En oración y ayuno. ¿Cuántos le alaban al Señor? Si usted lee más adelante, entonces, usted va a encontrar, vamos a leerlo también, lo apunté aquí, Mateo 19, creo. A ver, vamos a ver. Gloria a Dios. Mateo 19, donde el Señor libera a otro endemoniado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice el capítulo 17, dice, cuando llegaron al gentío, el verso 14, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. No pudieron los discípulos. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Jesús hablaba así también, ¿eh? ¿Cuántos alaban a Dios? Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Por qué no lo había podido echar fuera? Por vuestra poca fe. ¿Sí? La fe es lo que realmente se precisa para realizar cualquier obra de Dios. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y agrega el verso 21, y esto es revelador. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cómo? Oración y ayuno, eso que hago muy poco yo, casi nunca. Bueno, algunos piensan así, ¿no? ¿Con qué salen los demonios por lo general, especialmente los de ese género? Con oración y ayuno. Ahora viene la pregunta. Quiere decir que los discípulos estaban orando muy poco, por eso tenían poca fe, y no estaban ayunando.
Y ellos preguntaron, se metieron solitos en el terreno que el Señor los quería traer. ¿Por qué no lo pudimos echar fuera nosotros al demonio? Este género no sale si no es con oración y ayuno. No les dijo, ustedes son unos bandoleros, ustedes son unos sinvergüenzas, son unos haraganes. No los reprendió así. Ustedes me siguen, andan conmigo, escuchan todo el día lo que yo les hablo, pero no hacen lo que tienen que hacer. No les dijo así. ¿Ustedes quieren echar fuera demonios como yo eché a ese demonio? Oración y ayuno. Amén. Es lo que nosotros como iglesia tenemos que comprender hoy en día. Porque no vaya a pensar que hay menos demonios que antes. ¿Sabe usted que los demonios no mueren? Cuando los expulsó el Señor del Gadareno a esa legión, entraron en un hato de cerdos, o sea, un grupo de cerdos importante, y cayeron por el barranco. Los cerdos murieron, pero los demonios no. Esos mismos demonios andan por ahí. Bueno, ya tienen su lugar seguramente a lo largo de tanto tiempo y de tanta gente mala que le abre su corazón a los demonios. Así que ellos están bien cobijaditos en el interior de mucha gente que le da lugar a los demonios. ¿Y pastor, cómo se le puede dar lugar a los demonios? Claro, si usted practica el pecado, los demonios ahí están. Belcebú era un nombre de una deidad pagana, ¿verdad? Como habíamos explicado, que es el Satanás mismo, pero que para los filisteos era el dios de las moscas. La mosca es muy inmunda, sucia. Todos conocemos las moscas, ¿verdad? No venga alguien, no, que en mi país no había mosca, ¿no? Lo cochinos que son las moscas. Las moscas van, se paran en el plato de comida, pero previamente se pudieron haber parado sobre un excremento. ¿Sabía usted eso? Las moscas llevan infecciones en sus trompas, porque ellos liban la comida, así como libaron bacterias en lugares asquerosos, inmundos. Por eso también Belcebú no solamente era el dios de las moscas, sino también era reconocido como el dios del muladar. El muladar era el lugar donde las mulas, los animales de carga, eran recluidos cuando llegaban a una ciudad, y ahí había un barrial, una mezcla de barro con excremento, y ahí era el reino de las moscas. Los chiqueros, ¿sí sabe lo que es un chiquero? Donde se crían los cerdos, animales inmundos, ¿sí? Los cerdos, ellos comen cualquier cosa, cualquier basura. Hasta excremento comen esos animales, ¿verdad? Y ahí las moscas, ese es su hábitat, su lugar preferido de ellos. Y entonces a Jesús lo acusaron de que por el poder de ese Dios, de ese Belcebú, ¿sí?, echaba fuera a los demonios. Era una blasfemia contra el Espíritu Santo. Después, más adelante, el Señor habla del pecado imperdonable. Otro día vamos a hablar de eso, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En otras palabras, el atribuir esa obra que hizo el Señor por el poder del Espíritu Santo y atribuirlo a un demonio, a Satanás, estaban cayendo ellos bajo el peso del pecado imperdonable. Estos hombres que se creían pulcros, limpios, conocedores de la ley, pero llenos de envidia, con un corazón que odiaban a Jesús, que lo buscaban solo ¿para qué? Para verlo fallar. Apuntaban en una libretita: tal día, tal hora dijiste tal cosa, hiciste tal cosa.
tus discípulos estaban comiendo espigas. ¿Y quién los vio? Nosotros los vimos. ¿Y qué estaban haciendo ustedes ahí? Espías. ¿Qué tenían que hacer ellos ahí? Y tantas cosas, ¿verdad? Se retiraba Jesús a dormir en alguna casa, a ver con quién va, a ver si se mete en la casa de una mujer sola. ¿Usted vio que hay gente así? Cuidado con ese espíritu. Amén. Entonces, el tema es que, a ver qué hace esa persona, a ver qué hace Jesús, que tanto él echa fuera demonios y qué sé yo, y que sale enfermo, y que habla cosas tan lindas aparentemente, donde hipnotiza a todas estas multitudes. Ellos pensaban así de gente que no tiene cultura, de gente ignorante. Nosotros somos hombres sabios, y a nosotros no va a enroscar la víbora este Jesús así nomás. Ya la tenía enroscada desde que nacieron, la víbora. Satanás ya había contaminado sus mentes y sus corazones. Eso eran los fariseos, hermanos queridos. Y Jesús enfrentándose a estos hombres. Pero estos hombres respondían no en su propio nombre. Estos no eran más que agentes de Satanás. Porque ya Jesús sabía la batalla en la que estaba. Sabía el reino que él había venido a implantar. Él vino del cielo para implantar el reino de Dios entre los hombres, pero entre los hombres estaba este reino ya de tinieblas establecido. Pero para eso vino el Señor Jesús, y para eso nos salvó a usted, a mí, a la iglesia que Él compró con su preciosa sangre, para que establezcamos el reino en la tierra y nos enfoquemos en esta batalla, porque grande es la lucha, poderoso el enemigo, pero el fuerte de los fuertes es Jesucristo. Jesús, el fuerte, el hombre fuerte, el más fuerte es Él. El diablo se cree fuerte, pero realmente el Señor es el que controla y domina todas las cosas. Pero Él nos quiere usar a nosotros, hermano. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. No perdamos de vista nunca de que estamos aquí en la tierra con una misión, con un propósito. No hemos venido a este país para llenar nuestra bolsa de dólares, para estar un poquito mejor que antes, o para tener una propiedad, o para comprar un poco de tierra en nuestro país. Sí, porque una vez escuché que alguien dijo, ¿verdad? Si yo tengo tierra allá en su país, no me acuerdo qué país era. Y entonces un predicador le contestó diciendo, usted lo que tiene es tierra pero en la oreja. Me causó gracia a mí, ¿no? Y sí, hay gente con mucha tierra en la oreja. Entonces ellos creen que tienen tierra, pero hermano, la plata va y viene. El dinero es un bien que usted lo tiene un día, el otro día ya no lo tiene. Usted llena una cuenta bancaria de dólares, pero después resulta que los tiene que gastar todo en remedio, pagar médicos. Tuvo que vender la propiedad, tuvo que vender la Ferrari, tuvo que vender el carro que usted ostentaba. ¿Y de qué le valió todo eso? ¿De qué le valió? Si después en definitiva el dinero nada es. Los hijos de Dios no debemos de perseguir, ¿verdad?, enriquecernos con el dinero, que si Dios nos los alcanza y nos da, no va a ser por algo que nosotros perseguimos, sino que nos tropezamos por obra y gracia de Dios. Amén. Cuando Dios quiere prosperar a alguien, tú no tienes que devanarte los sesos y romperte el alma para que así sea. Cuando Dios te quiere prosperar, tú vas a ver la mano de Dios, cómo puertas se abren, oportunidades se abren, pero oportunidades de verdad, no que tú perseguías a lo loco, sino que el Señor te guía, golpea esa puerta, pero usted ni golpearla porque la va a encontrar abierta. Así hace Dios, te da oportunidades. Así Él, cuando quiere enriquecer realmente a alguien, va a ser la riqueza que proviene de arriba y no de sudar la gota gorda aquí como loco en esta tierra. ¿Me explico?
No trabaje como burro, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? No, usted busque la guía del Señor y enfóquese en la verdadera batalla de su vida, la de su familia, la de sus hijos. Enfoquémonos en eso, porque en esta batalla están involucrados el destino y el futuro de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra iglesia, de todo. El reino de Dios. El reino de Dios es incontenible, nadie lo puede detener. Este hombre fuerte nada puede hacer contra el reino de Dios, pero el reino de Dios necesita de hombres y mujeres valientes, consagrados, responsables, que realmente aprendieron a confiar en las promesas de Dios. Personas de fe. A eso Dios va a bendecir, hermano. Y si no ven una riqueza en esta vida, cosa que no hay que perseguirla, como dije antes, tenga por seguro de que tiene riquezas celestiales. Que cuando vaya a la eternidad, que no son 50, 60, ni 100 años, ni 1000 años, no. Cuando vayamos a la eternidad, es eternidad. Y una eternidad con Dios, un segundo de esa eternidad vale más que 1000 años. Amén. Busquemos y enfoquémonos en estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. La añadidura es la palabra de Dios, es la promesa de Dios, las cosas que necesitamos. Él nos las va a dar porque nosotros nos ocupamos de buscar primero al Señor. Búsquele la vuelta por donde le busque. Tengo que confesar, se lo voy a decir a ustedes, que al principio me costó asimilar esto, porque yo también tenía mis propios sueños. Cuando me convertí, empecé a servir al Señor, yo tenía planes. Y como todo el mundo hace castillos en el aire, ¿no? Y me costó un poco deshacerme de esos castillos. Y me costó un poco comprender de que el Señor tiene muchas mejores cosas que mis castillos en el aire para mí. Amén. Hay muchas cosas que tú no sabes ni conoces que te esperan y que vienen de parte de Dios y son mucho más valiosas, valiosísimas en comparación de las migajas con las cuales a veces pasamos una vida detrás de ellas. Migajas. Dios no tiene migajas para nosotros. Dios nos quiere sentados en su mesa, donde nos servimos de lo mejor de lo mejor. Y la eternidad nos ofrece eso a nosotros. ¿Va a ser dura la lucha aquí? No decimos que no. No se desenfoque, porque si usted se desenfoque, ya tiene la batalla perdida. Amén. Si usted persigue lo que persigue el mundo, tiene la batalla perdida. Si usted busca disfrutar de lo que el mundo disfruta, de los placeres, de viajes, Dios le puede dar viajes cuando vienen de Él, pero yo quisiera viajar aquí. Yo también un día yo quería viajar. Sí, pero rápido me di cuenta y dije, no, yo voy a viajar cuando Dios me lo permite, y estoy seguro que si voy a viajar a algún lado va a ser en el servicio de Él, porque Él me encomendó esa tarea. No porque yo vaya sencillamente a echarme en la arena cálida. ¿Quién no le gusta eso? ¿Sí? A caminar por la ladera de una colina verde, caminar entre árboles frutales, jardines adornados por flores maravillosas, fragancias exquisitas, y usted ahí contemplando y dice, pastor, yo fui a Israel y contemplé las maravillas de Dios. ¿Y qué fue a hacer Israel, hermana? Le dije a una hermana una vez. No, fui a Israel y me volví a bautizar en el río Jordán. Y quería mostrarme fotos. Le digo, no, por favor.
No me interesan esas fotos. ¿Y por qué se bautizó usted en el río Jordán? No, porque había un pastor ahí que dijo que sería bueno que nos bautizáramos todos, pero usted ya era bautizada. Sí, pero bueno, qué linda experiencia, ¿no? En las mismas aguas que se bautizó Jesús. Esa agua ya no existe más. En el río corrió. Si se hubiese quedado estancada ahí, se hubiese podrido. Amén. Hermano, no sé por qué digo esto. A lo mejor le sale un viaje a Israel a usted. Por favor, no me venga a mostrar una foto bautizándose en el río Jordán. Una vez me llama alguien que organizaba esos viajes a Israel. Un pastor, un evangelista también. Poco confiable, por cierto. Y me dice: pastor, siervo de Dios. Porque así entran, ¿no? Tú eres el siervo de Dios máximo en ese momento. Y entonces, sí, hermano, le digo, ¿en qué le sirvo? Me dice: mire, yo tengo un plan. Dice: yo organizo viajes a Israel y si usted junta 20 personas de su congregación, usted y su esposa van gratis. Pinta lindo, ¿no? O sea que va a haber 20 que van a pagar por mí. Quiere decir que él ganaba muchísimo con esos viajes. Porque como 4.000, no sé cuánto, por pasaje. Le dije: mire, no me interesa el negocio, le dije. No me interesa. Pero fíjese que es una oportunidad única, porque si era imperdible esa oportunidad, sale eso, ¿no? Y uno tiene que, como tantos ofrecimientos que le van a dar a usted de negocios, porque el mundo le va a ofrecer el oro y la plata, ¿sí? Le va a ofrecer un montón de cosas para que usted se embarque ahí. Son engaños, son mentiras, hermano. Después te sacan el buen peruano, ¿verdad? Yo no soy peruano, pero escuché a muchos peruanos. Después le sacan la mugre a uno, dice, con el trabajo. Entonces, eso es lo que va a suceder. No desgaste su vida persiguiendo quimeras alocadas. No sé si me explico. Persiguiendo cosas que no llevan a ningún lado. Desgaste su vida sirviendo a Dios, constituyéndose como corresponde en esta batalla, enfrentando al enemigo, orando y ayunando, porque ese es el espíritu que debemos de tener como iglesia. Orar y ayunar. Amén. ¿Y cuánto, pastor? ¿Estará bien una vez al año? Yo creo que un poco más, ¿no? Si usted no puede una vez a la semana al menos dejar de comer por un día, usted nunca va a poder servir al Señor. Si usted le da el gusto al deseo de la carne, y sí, a mí me gusta comer, claro, pero tengo que llevar la carne a la cruz. Eso significa llevar a la cruz algo. Renunciar a mi deseo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere otra cosa que yo haga. Ayunemos, oremos. Amén. Pero no se muera de hambre por morirse de hambre, tiene que orar también. Ayuno, oración y ayuno. Había un hermano que discutía, ¿verdad? Eso en mi país siempre le decía, no, que lo que dijo el Señor dijo oración y ayuno. Y a veces uno se confundía y decía ayuno y oración. No, primero la oración, decía, porque no quería ayunar. Cositas, ¿verdad? La gente busca el pelo en la leche para tratar de zafar de un compromiso, de una responsabilidad. Asista en horario al templo, a la reunión aquí de la iglesia. Amén. Venga en horario. Estamos participando de una lucha espiritual. Usted sale de aquí y la lucha espiritual sigue. Amén. Los demonios no se cansan, van a seguirlo a usted. La lucha espiritual es algo que nosotros tenemos que enfrentar. El reino para ellos, para personas, ¿verdad?, que no están al tanto de estas cosas que estamos hablando,
muchos creyentes, como dije al comienzo, modernos, ¿verdad? Simplemente esto es un término doctrinal o algo que está en suspenso o que es para el futuro. No es para mí, a lo mejor es otro, para eso están los pastores, para eso están los evangelistas, para que ellos se maten ayunando y orando, ¿sí? Pero no para mí, porque yo soy acaso un miembro de la iglesia, pero usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y cada órgano de ese cuerpo tiene que estar enfrascado en esta lucha espiritual. Amén. No se sienta menos, ni tampoco se sienta como los demonios quieren engañar a los creyentes, haciéndoles creer de que ellos son muy pocos, que su esfuerzo, su trabajo no vale, que nada va a pasar, que nada van a conseguir. ¿Quién cree que hace eso? El enemigo. El enemigo es el que lo limita o pretende limitarlo a usted. Cuando usted se propone, voy a orar, voy a ayunar, el enemigo, ¿pero para qué? ¿Para qué vas a ayunar? ¿Y el café con pan qué pasa? ¿Para qué? ¿Para qué orar? ¿Para qué ayunar? Jesús lo hacía antes de echar fuera a los demonios. Lo hacía en secreto. No publicaba ahí un discurso, lo ponía en un boletín, ¿verdad? Pero él dio la clave de lo que se hace para conseguir la victoria. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Somos nosotros el pueblo de Dios, sí o no? Bueno, hoy se está librando una batalla. Usted está aquí, cómodamente sentado, pero hay una batalla espiritual. Usted no la ve con los ojos. Quizás usted ya estuvo batallando en su mente, porque el enemigo trata de distraerlo a usted de oír estas cosas y decir, bueno, no es tan así, exageró el pastor hoy, en realidad no se trata tan así de la cosa, que ayune y ore él, ¿verdad? Yo tengo mi trabajo, claro, si nadie niega eso, todos tienen que hacer algo, ¿verdad? Pero usted enfóquese en esto y va a haber un cambio. Usted va a notar una cosa, le puedo asegurar. Cuando usted se enfoca en servir a Dios, en oración, en ayuno, usted va a trabajar menos en lo secular. Menos va a trabajar. Y va a haber más gente trabajando para usted. ¿Me estoy explicando? Otros van a trabajar para usted. Pero ¿por qué no pasa así, pastor, conmigo? No pasa porque no te estás enfocando en lo que Dios te llamó a hacer. Amén. Inténtelo, pruébelo al Señor. Es como el diezmo. Probadme ahora, dijo el Señor. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde sobre ustedes. Pero pruébelo al Señor en esto también. A ver el resultado. Usted va a notar cosas que usted no podía conseguir por mucho tiempo, conseguirlas fácilmente. Pruebe orar y ayunar. Amén. Pruebe enfrascarse en la guerra espiritual. ¿Usted cree que el Señor quiere soldados débiles? ¿Quiere soldados mal vestidos? ¿Quiere soldados viviendo en la miseria? No. El Señor quiere un ejército en pie y lo mantiene muy bien. Amén. Nadie va a sufrir de más por estar en las filas del ejército de Dios. Nadie va a carecer de algo por integrar las filas del ejército de Dios. Dios sabe recompensar, reconocer y dar muy buenas cosas a los que bien le sirven.
Los que sirven a Dios recibirán recompensa de Dios, pero los que sirven al diablo reciben recompensa del diablo. ¿Me explico? Entonces, no se fije usted quién hace o quién no hace. Es que yo llegué temprano y aquel llegó tarde. No, no se fije en eso. Usted haga lo que tiene que hacer y Dios se lo va a reconocer. Dios no es un éter, no es una imagen, no es una estampita. Dios no es algo mental, una energía. No, Dios es Dios. Aleluya. Y Dios sabe recompensar a los que le sirven. Pero pastor, ¿y por qué Dios me quiere usar a mí si yo no tengo muchas cosas para ofrecerle? Precisamente, Dios prefiere usar a los más débiles para avergonzar a los sabios de este mundo. Amén. Para que la gloria no sea del hombre, sino para que la gloria sea siempre de Él. No nos olvidemos nunca de este punto. Es uno de los principios del reino de los cielos. Dios usa a los débiles. El poder de Dios se perfecciona, dijo Pablo, en la debilidad. Cuando más débil soy, más poderoso en Dios me constituyo. Cuando más incapacitado me siento, ahí es donde mayor oportunidad tiene el Espíritu Santo de usarme. Porque sabe el Señor que entonces no le voy a intentar robar su gloria. Amén. Hay una tendencia a querer robar la gloria de Dios. Pero no, nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y vamos a echar fuera los demonios. Lo último, que se me está quedando en el tintero y no quiero dejarlo pasar por alto. Hay que atar al hombre fuerte para entrar ¿en dónde? En su casa. En su casa. En su casa. Quiere decir que el hombre fuerte tiene casas. Y de ahí despojarlo. O sea, robarle al hombre fuerte. Robarle que almas. Detecte usted cuántas casas hay a su alrededor del hombre fuerte. Va a encontrar cabarets, bares, lugares de entretenimiento insano, lugares de esparcimiento aparentemente normales, pero son casas del enemigo. Y no se asombre si de repente alguno de sus hijos está allí cautivo en una casa del diablo. Porque a veces pensamos que estas cosas están bien lejos nuestro. Pero a veces puede suceder que aún nuestros propios familiares están encerrados en una prisión del diablo. Hay que rescatarlos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Hay mentes humanas que están enfrascadas en tantas cosas increíbles que a veces cuando uno habla y empiezan las personas a sacar lo que hay en sus cabezas, en sus corazones, se asusta uno. ¿Cómo alguien puede albergar tales pensamientos? ¿Cómo alguien puede anidar tales sentimientos en su corazón? ¿Cómo alguien puede llegar a actuar de una manera tan improcedente, tan ofensiva, tan dañina y tan mala? ¿Quién pensaría que Judas, uno de los discípulos del Señor, le traicionaría, no? Y le vendería por 30 piezas de plata. El poder del dinero. Satanás había entrado en él. Estaba cautivo Judas en la casa del diablo. Dios no permita que ninguno de nosotros tengamos algún área de nuestra vida cautiva en la casa de Satanás. Hay gente cautiva del Facebook, ¿vio? No salen de ahí. No salen de ahí.
Las redes sociales tienen sus lados buenos, sí, no lo vamos a discutir. Pero cuidado, porque es una adicción. Hay gente cautiva de las drogas, cautivas del alcohol, están en la casa del hombre fuerte. Cautivos, gente degenerada, gente adúltera, gente fornicaria, gente corrompida, homosexuales. Con amor lo decimos, si algún homosexual escucha ahí. No hay nada en contra del homosexual en sí, sino del pecado que practican. Lesbianas, etcétera, están prisioneros. Muchos de ellos, porque lo he escuchado, desearían abandonar esa vida sucia, perversa, y no pueden. A mí me lo dijeron algunas personas que practican esos pecados de inmoralidad extrema. Yo no quisiera. Mucho luché para zafar, fui a brujos y no me pudieron liberar, solo Cristo lo hizo. Le compartía, creo que a los hermanos, ¿no? Eso, algo así, estos días. Muchas de esas personas quieren dejar la vida de sufrimiento y dolor que viven, pero no pueden, hermanos. Necesita que alguien, como usted, como yo, ayunemos y oremos por ellos. Que atemos al hombre fuerte para después ir y arrebatarle, entrar en la casa del hombre fuerte porque ya está atado y arrebatarle las almas al diablo. Amén. Propóngase eso. Esta semana voy a orar, voy a ayunar, voy a predicar la palabra y el Señor me va a dar la oportunidad de liberar a alguien en el nombre de Jesús. Amén. Propóngaselo, determínese y Dios se lo va a dar. Pero no trance con el diablo ni trance con el mundo. Porque a veces para quedar bien con la gente queremos transar con Dios, con el diablo. A lo bueno llamar malo y a lo malo llamar bueno. Y no se trata de eso. Amén. Vamos a orar. Levante su mano y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: Señor, lléname de tu poder. Lléname de tu presencia, Señor. Aquí estoy en esta hora, Señor, en este lugar. Señor, confiando en tu promesa y en tu palabra, Señor. Sé que tu palabra es verdad. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán, Señor. Así como están escritas, así las creo, Señor. Así están, Señor. Y de esta manera yo me aferro a esa palabra y lo creo, Señor. Y a pesar de los deseos que pudiera tener, a pesar de los ofrecimientos del mundo, a pesar de las luces de este mundo, a pesar del ofrecimiento de los demonios, a pesar de las tentaciones, a pesar de las desviaciones, pero sobre todas esas cosas me elevo, me levanto, me pongo en pie y digo que ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor, avanzo y declaro victoria en mi vida y en la de mi familia, y declaro victoria en la iglesia y victoria en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Y atamos al hombre fuerte en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Lo hacemos y lo vamos a hacer en ayuno y oración. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, en el cual, Señor, confiamos y que recibimos su poder, y el poder del Espíritu Santo actúa en nosotros, Señor, y las vidas son liberadas de droga, liberadas de homosexualidad, liberadas del engaño, de la mentira, de la idolatría, de la hechicería, de la magia, liberadas del diablo. Oh, Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esto, porque nos has escogido para eso, Señor. Gracias, Señor, porque nos has encomendado echar fuera demonios, Señor. Sanar enfermos en el nombre de Jesús. Declarar tu evangelio de salvación. Gracias te damos, Señor. Aleluya, aleluya. Dele gloria a Dios. No se sienta menos. Llénese del poder y de la gracia de Dios. Él está aquí en esta hora para hacerle sentir a usted más que lo que realmente el diablo quiere que se sienta, para hacerlo sentir la realidad de que usted es una hija, un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. No crea lo que el enemigo diga a través de otros o que le diga a su oído.
Usted es una hija, un hijo de Dios, alguien por el cual la sangre de Jesús se derramó y lo compró. Gloria a Dios. Gracias te doy, Señor. Aleluya. Y asájala. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi hermano.